María volvió a caminar por el amplio salón, como si emergiera de recuerdos en los que el lujo era algo cotidiano, y el brillo del mármol y el dorado formaban el telón de fondo de su mundo habitual. El techo estaba cubierto de molduras, las paredes adornadas con cuadros de antiguos maestros, y entre las columnas se alzaban estatuas clásicas, tan reales que parecía que respiraban. Llevaba un vestido extraordinario, una tela delicada que fluía como el agua, cambiaba de color con la luz y estaba diseñado no solo a la moda, sino en armonía con su carácter. Desde algún rincón de la arquitectura, fluía una melodía suave, casi un susurro, que le traía una paz profunda. Caminaba despacio, pero con seguridad. No había rastro de duda en su andar, como si cada centímetro del suelo de mosaico le perteneciera, igual que todo ese palacio imponente. María lo sabía, no era algo ajeno o pasajero, era suyo. Ganado, sufrido, merecido. Ese hogar, donde cada rincón hablaba de abundancia, era su fortaleza. El vestido había sido hecho a medida en una ciudad lejana de Europa. Ningún espejo mentía, era hermosa, joven, sana. Sus hijos estaban lejos, pero ella sentía su amor, como un hilo invisible que no se rompe. Una vida sacada de una pintura. Casi irreal en su calma. María cerró los ojos, pero al instante se estremeció. Todo se desvaneció. El sueño se disipó como humo. Abrió los ojos y ya no vio columnas de mármol, sino las paredes descascaradas de su pobre vivienda. Un techo con grietas, tuberías oxidadas, muebles viejos que apenas se sostenían. María respiró hondo, tratando de espantar los restos del sueño. Qué duro es volver de un mundo imaginario a la realidad. No era la primera vez que soñaba con esa otra vida, sin dolor, donde podía caminar, donde podía elegir. Pero los sueños no alimentan. Había que levantarse, trabajar, sobrevivir. Empezó a deslizarse con cuidado desde la cama. Ese momento era una verdadera prueba. Sus piernas, sin sensibilidad, caían sin fuerza al borde. Tenía que levantarlas, colocarlas en la silla de ruedas y luego subir el resto del cuerpo. Un solo error y acabaría en el suelo, indefensa como un trozo de madera en un río agitado. Finalmente logró acomodarse en la silla. Respiró con dificultad, como si una piedra le aplastara el pecho. Y las lágrimas ya corrían por sus mejillas. No era llanto, no. Solo gotas que venían desde lo más profundo, de donde una vez vivió la esperanza. Los sueños siempre le traían ese mismo dolor. Una opulencia que nunca conoció en la vida real. Pero alguna vez, su vida había sido distinta. Recordaba una casita donde vivía con su madre. De una sola habitación, modesta, pero llena de cariño. En su infancia, ese lugar le parecía un castillo. Y su mamá, una especie de hada buena, que siempre encontraba palabras para consolarla. No vivían con lujos, pero tampoco pasaban hambre. Había calor, había luz, y eso bastaba. Pero todo cambió en un solo día. Ella acababa de cumplir 10 años cuando su madre fue a nadar al río y no regresó. Solo quedaron sus ropas dobladas junto a la orilla. Nunca la encontraron. Todos aceptaron la amarga verdad. Todos, menos María. Ella no lo creía, no podía, su corazón se negaba a aceptar. Primero gritaba, discutía, lloraba, exigía más búsquedas, incluso se lanzaba al río con la esperanza de verla. La gente decía, es el shock, una reacción natural. Pero ella lo sabía, lo sentía, su madre seguía viva. María, mi niña, tienes que dejarla ir, susurraba su abuela, acariciándole el cabello. No lo entiendes, abuelita. Si ella hubiera muerto, yo lo sabría. Pero lo que siento es que está cerca. Pasaron los años. Su convicción no cambió. Solo dejó de hablar de eso. Nadie le creía, y eso hacía que doliera aún más. Se fue a vivir con su abuela, siguió estudiando, entró a la universidad. Empezó a trabajar. Paso a paso, volvió a construir su vida. Terminó el primer año con honores. Sentía que el futuro estaba por delante. Ese día, mientras celebraba su primer gran logro, su abuela, de pronto muy seria, se acercó y le dijo: María, mi amor, pronto te quedarás completamente sola. ¿Qué dices, abuela?, preguntó asustada. Lo siento,
Hay una enfermedad, aunque los médicos no la detecten. Pero yo sé que se me está llevando, no llegaré al final del verano. Me estás asustando, pero si tú misma viste que los exámenes salieron bien, estás fuerte, dijo María, molesta. Le daban miedo esas conversaciones. ¿Por qué hablar de cosas tan terribles si todo parecía estar bien? ¿Crees que me lo estoy inventando? No, es solo que he guardado silencio por mucho tiempo. En nuestra familia no se habla de cosas que los demás no entienden. Pero tengo un don. El don de presentir. Me ha salvado varias veces, a mí y a los que amo. Siempre supe cuando la desgracia estaba cerca. Abuela, ¿para qué dices eso? Creo que ese don también puede haber pasado a ti. ¿Nunca has notado los sueños, los presentimientos, las señales? María se quedó inmóvil. Claro que sí, esos sueños, la voz de su madre. Pero respondió de inmediato. No, no he notado nada. Aunque en el fondo sabía que mentía. Su certeza de que su madre estaba viva era más que esperanza. Venía desde lo más profundo de su alma. Está bien, dijo la abuela, suspirando sin insistir. El tiempo pondrá todo en su lugar. Solo recuerda esto, confía en ti misma, en los sueños, en las corazonadas. A veces, ellos saben la verdad antes que tú la comprendas. Y lo más importante, ellos no mienten. María ni siquiera podría recordar cómo logró desviar la conversación hacia algo más neutral, más seguro. Palabra tras palabra, el tema cambió de rumbo como si lo hiciera por sí solo. Le resultaba insoportable seguir escuchando lo que decía su abuela. Simplemente insoportable. La abuela no insistió, solo soltó un suspiro profundo, como si hubiera entendido que ya estaba todo dicho, todo escuchado, y no tenía sentido seguir. Tal vez simplemente comprendió que ese era el final, y que más allá solo quedaba el silencio. Pasaron exactamente 2 meses, y la abuela se fue. En silencio, casi sin que nadie lo notara, como si se hubiera desvanecido con el amanecer. Murió en su cama, como si simplemente se hubiera dormido sin llegar a ver el nuevo día. Sin sufrimiento, sin palabras. Como si lo supiera y lo hubiera aceptado. Los médicos se encogieron de hombros. Más tarde se supo, un tumor cerebral. Una enfermedad que, según explicaron los especialistas, es casi imposible de detectar a tiempo. A veces, muy rara vez, ocurre que la enfermedad se esconde demasiado profundo. No da ninguna señal, hasta el final, dijo el médico con una tristeza genuina, mirando a los ojos de la nieta huérfana. María escuchaba y no podía evitar recordarlo, su abuela lo había advertido. Sabía exactamente cuándo se iría. Pero María seguía aferrada a la lógica. Su mente se negaba a aceptar lo místico, y procuraba no darle demasiada importancia a las palabras de la anciana. A veces, las personas mayores sí sienten la muerte acercarse. Tal vez su abuela empeoraba poco a poco, sin que los médicos lo notaran. O tal vez el tumor afectaba su mente, sus pensamientos, sus sensaciones. Y aún así, fue demasiado precisa al decir el día. ¿De verdad fue una simple coincidencia? Pensamientos así cruzaban su mente, pero María los apartaba. Poco a poco, el dolor de la pérdida se fue escondiendo en lo profundo del alma, disuelto entre las preocupaciones cotidianas. Se había quedado sola, sin apoyo, sin respaldo, y lo que ocupaba el primer lugar ya no eran los sentimientos, sino la necesidad, sobrevivir, trabajar, no rendirse. Los estudios dejaron de ser importantes. María no podía seguir el ritmo, no porque no quisiera, sino porque físicamente no podía. Cada clase la alejaba de esa realidad en la que debía pensar que comer, cómo pagar la luz, cómo no caer en la pobreza. En algún momento, simplemente dejó de poder seguir. Faltas, deudas. Y luego, la expulsión. Una carta fría, formal, que fue el punto final. Así quedó, sola, sin título, sin futuro, sin derecho a soñar. Trabajaba como vendedora en una tienda pequeña, vivía en la casa de su abuela. Nada parecía catastrófico, mucha gente vive así. Ella también vivía, sobrevivía, como podía. El sueldo apenas alcanzaba para cubrir lo más básico. Pero no había posibilidad de ahorrar ni de tener un fondo para emergencias. A veces, por las noches, la perseguían sueños extraños, confusos.
Se desvanecían casi al instante, al cepillarse los dientes o encender la tetera. No les daba importancia, al fin y al cabo, todos sueñan. Pero una noche todo cambió. Esa noche soñó algo aterrador y vívido. El sueño era tan real que se negaba a desaparecer. Al contrario, con cada hora, María recordaba más y más detalles. Como si en lugar de borrarse, la imagen se estuviera revelando. En el sueño estaba dentro de un automóvil, sentada en el asiento del pasajero delantero. No podía distinguir quién conducía, el rostro del conductor parecía borrado. Pero eso no era lo más importante. Dentro de ella crecía una sensación de peligro. Pesada, pegajosa, como una nube de tormenta colgando sobre su cabeza. De pronto, el auto patinó. Carretera resbaladiza, el volante girando, pérdida de control. Y entonces, el golpe. María salió volando del auto, directo por el parabrisas. Y enfrente venía un camión gigantesco, desproporcionado, como sacado de una pesadilla. Despertó gritando. Empapada en sudor frío, temblando. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Se levantó de un salto, fue al baño, esperando que el agua y la luz disiparan aquella visión. Pero al lavarse la cara, de repente lo recordó, el auto del sueño era rojo. Y la placa, era 666. La nitidez de esa imagen la perseguía. Incluso mientras iba al trabajo, nuevos detalles aparecían en su memoria. Por suerte, el día fue frenético. El flujo de clientes no se detenía, y el turno pasó como un suspiro. María terminó tan agotada que por la noche solo deseaba una cosa, llegar a casa, y dormir. Casi no sentía las piernas al salir de la tienda. La primavera temprana había dejado charcos y aceras resbalosas. Caminar era difícil, doloroso, y sus piernas dolían del cansancio. Iba casi en automático rumbo al metro, apenas había dado unos pasos cuando escuchó que alguien la llamaba. Se dio vuelta, alrededor, ninguna cara conocida. ¿Quién podía estarla llamando por su nombre? Si estaba sola, sin amigos, sin familia. En la acera estaba el encargado de la tienda, Bernardo. Bernardo, hola, ya voy a casa. Saliendo del trabajo, intentó sonreír. Ya veo, respondió con una sonrisa. No caminas, arrastras los pies. ¿La jornada te dejó hecha polvo? Se puede decir que sí, asintió con cansancio. Te llevo, con este clima y estas calles, te vas a romper una pierna. María se quedó inmóvil. En su mente, el sueño estalló como una foto arrojada a la cara. El auto rojo, el derrape, las luces del camión. Y sí, el auto de Bernardo era color vino, horriblemente parecido. Desde dentro, como si el tiempo se abriera, escuchó una voz. La voz de su abuela. No te subas, no lo hagas. Confía en ti, en lo que sientes. ¿Sabes lo que estás sintiendo? María sacudió la cabeza. Quiso convencerse, solo era un sueño. Bernardo era un buen conductor, cuidadoso, ni siquiera tenía multas. Todo esto era imaginación. Y no tenía fuerzas para caminar hasta el metro. Muchas gracias, dijo, forzando una sonrisa, y se dirigió al coche. Pero al acercarse y ver la placa, el corazón se le encogió. Esos mismos números, 3 seises. Impresionante, ¿verdad? Escuchó la voz de Bernardo a sus espaldas, contento. No tienes idea de cuánto tiempo me tomó conseguir ese número tan bonito. Está genial, susurró María, casi sin voz. Aléjate, aún estás a tiempo, murmuraba su voz interior. Todavía puedes darte la vuelta, aún puedes salvarte. Pero ¿cómo se lo explico? Se dijo María, terca. ¿Le voy a decir que tengo miedo por un sueño? Va a pensar que estoy loca. Abrió la puerta y se subió. Sí, todo eso podría haberse explicado como una simple coincidencia. Al fin y al cabo, María ya había visto varias veces el auto en el que Bernardo llegaba a su turno. Probablemente también había notado la placa alguna vez, solo que en ese momento no le dio importancia. Esas imágenes quedaron grabadas en su subconsciente, y mezcladas con el cansancio y la ansiedad, se filtraron en su sueño. Nada más. Nada fuera de lo normal. Suspiró, y tratando de no pensar, abrió la puerta del auto.
Esta vez se sentó en el asiento trasero, por una extraña intuición, como si ahí estuviera más segura. El trayecto hasta su casa no tomaba más de 20 minutos. Si hubiera ido en metro, habría tardado al menos 1 hora y media. Aún así, algo incómodo y opresivo se le había instalado en el pecho, como si una alerta insistiera en sonar dentro de su mente, sin poder salir. Esta vez, María se puso el cinturón de seguridad. Por si acaso. En cualquier otro momento, probablemente ni se habría acordado. Y fue eso, quizás, lo que le salvó la vida. Todo ocurrió casi exactamente como en su pesadilla. La misma angustia creciente, cada vez más intensa. La misma carretera mojada y peligrosamente resbalosa. Y esa curva traicionera donde el auto perdió el control. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar, el coche empezó a girar sobre sí mismo y luego salió despedido hacia el carril contrario. Lo último que María recordó antes de caer en la oscuridad fue el chirrido agudo de unos frenos. En el sueño no había escuchado ese sonido. Era real, cortante como un metal. No llegó a ver el camión, pero su mente lo entendió todo. Cuando despertó, tuvo la extraña sensación de estar saliendo de un abismo del que no quería volver. El primer pensamiento fue tan absurdo como cotidiano, probablemente estaba llegando tarde al trabajo. Sin mirar alrededor, intentó incorporarse en la cama, pero se detuvo enseguida. Tenía tubos conectados a los brazos y cables que colgaban de su cuerpo. Un movimiento torpe provocó un crujido molesto en los aparatos médicos. Fue entonces cuando entendió, estaba en un hospital. Pero eso no fue lo que más la impactó. Intentó mover las piernas, y no sintió nada. Ni dolor, ni movimiento. Como si no estuvieran. Entró en pánico y se quitó la manta de encima. Sus piernas estaban ahí, enteras, pero parecían ajenas. Como si no fueran suyas, sin fuerza, sin vida. De pronto, la puerta se abrió y entró un médico. Se detuvo un instante, levantando las cejas con sorpresa. «¿Ya despertaste?», murmuró al acercarse. María trató de calmarse, y casi sin voz, preguntó lo más importante. «¿Qué pasa con mis piernas?». El médico dudó un momento y luego respondió. «En realidad, el problema no está directamente en las piernas. La cuestión es que tu columna sufrió un daño severo. Los nervios que controlan el movimiento quedaron comprometidos. Hay fracturas, claro, pero con el tiempo se van a soldar. El tema es la columna. Para eso se necesita una operación delicada, muy precisa. Y lamentablemente, en este hospital no contamos con el equipo ni con los especialistas necesarios». «¿Y dónde hacen ese tipo de operaciones?», preguntó ella con esperanza. «En clínicas privadas, no en todas, solo en algunas». María lo miró fijamente. «¿Es caro?». Él asintió, guardó silencio unos segundos y luego dijo la cifra. Ese número se le clavó en la mente como una sentencia. Con su sueldo modesto de vendedora, aun si no gastaba ni un centavo, tardaría al menos 10 años en reunir esa cantidad. Tal vez más. «Ya veo», murmuró casi sin voz. Y entonces, algo le golpeó por dentro, una idea urgente que atravesó el caos de emociones. «¿Y Bernardo? ¿Él también está en este hospital?». El médico ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Es tu esposo? ¿Un familiar cercano?». «No», respondió María sacudiendo la cabeza. «Es solo un compañero. Me ofreció llevarme a casa después del trabajo para que no me resbalara en la calle». La expresión del médico se volvió compasiva. Se acercó y habló con tono suave. «Lamento decirte que murió en el lugar del accidente. Al parecer, el impacto fue del lado del conductor. Puede que eso sea lo que te salvó. Eso y el cinturón de seguridad. Probablemente eso te salvó la vida». Esas palabras la golpearon más que cualquier diagnóstico. Se le cortó la respiración. El sueño había sido una advertencia, y no lo escuchó, no se detuvo. Ahora estaba paralizada, y viva gracias a él. Bernardo, si no le hubiera ofrecido llevarla. Si ella simplemente hubiera dicho que no. ¿Qué le habría costado? Pasó otros 2 meses largos y difíciles en el hospital, solo existía. Miraba al techo sin pensar. Hasta que, un día cálido, le dieron el alta. Salió del hospital en silla de ruedas.
El día era soleado, tranquilo. La gente reía, los niños jugaban con una pelota. Y a ella, le daba igual, todo había perdido color. Con muchísimo esfuerzo, llegó a su trabajo. Tenía que hablar con el nuevo encargado. Mismo local, mismas paredes, mismas caras. Pero ella, ya no era la misma. Apenas llegó a la entrada, se encontró con un obstáculo inesperado. Sí, había una rampa, pero con una pendiente tan empinada que no podía subirla sola. Por suerte, un hombre que pasaba por ahí se detuvo y la ayudó. Ella le agradeció en voz baja y entró al local. «María», exclamó Carla, su compañera en la caja. Sus ojos se agrandaron y su voz tembló. «¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?» «Mejor que ese día», respondió María con una sonrisa débil. «Pero como ves, todavía no puedo caminar». «¿Es para siempre?», preguntó Carla con preocupación. «Los médicos dicen que hay una posibilidad, pero necesito operarme». María se encogió de hombros, como si ya no importara. «Tenemos un nuevo encargado», añadió Carla, y su expresión cambió de inmediato. «Está en la oficina. ¿Vienes a hablar con él?» «Sí, quiero hablar en persona». «Espera, ya lo llamo», dijo Carla, dándose vuelta para ir a la trastienda. María se quedó esperando. Pasaron 15 minutos eternos. Cuando Carla regresó, su cara era sombría. Sin decir nada, le hizo una seña para que la siguiera. Y María la siguió, rumbo a la oficina. Hacia una nueva etapa en su vida. Paralizada, sola, pero aún con vida. Él no le ofreció ni café ni agua, no sonrió, apenas asintió brevemente, como si le estuviera haciendo un favor. «Buenos días», dijo con frialdad, sin intentar ocultar su desprecio. María sintió como si un viento helado la envolviera. Había algo humillante en su mirada, casi desprecio. Pero respiró hondo, tratando de sonar segura. «Hola, traje el informe médico y quería hablar sobre cómo seguir con el trabajo. Verá, mi situación». «Está claro», la interrumpió él de inmediato. «Lo que corresponde por ley, pago del reposo, el resto del salario y otras compensaciones, todo se entregará. Hable con contabilidad. Tengo otras cosas que atender». «Perdón», frunció el ceño María. «¿A qué se refiere con el resto?» «Y tú, perdona, ¿esperabas seguir trabajando aquí?». Gabriel la miró con una expresión evaluadora. «Esto es una tienda, no un centro de reintegración social. No tenemos infraestructura para eso, y seamos honestos, los clientes no se van a sentir cómodos viéndote en tu condición». María intentó responder, explicar, suplicar, demostrar que podía con todo. Pero él no escuchaba. Ya lo había decidido, y esa decisión era definitiva. En su rostro no había solo frialdad oficial, sino una profunda repulsión, tal vez hasta odio hacia las personas con discapacidad. Salió de la tienda sin ver por dónde iba, con lágrimas cayendo solas. Comenzó así una serie de intentos por encontrar otro trabajo, intentos dolorosos, humillantes, casi sin esperanza. En todas partes se escuchaba lo mismo. «Lo sentimos mucho, te entendemos, pero por favor entiende también nuestra parte. No sería cómodo para nadie. Ni para ti ni para el equipo. Y siendo sinceros, dudamos que puedas cumplir con todas las tareas». El dinero que le dieron al despedirla se esfumaba a una velocidad alarmante. Todo lo que parecía estable se desmoronaba. La ciudad donde había vivido toda su vida de pronto mostraba su rostro más cruel, no estaba hecha para alguien como ella. Rampas ausentes donde eran esenciales. Entradas a edificios, inalcanzables. Callejones, trampas. La vida empezó a volverse una lucha constante por sobrevivir. Las cuentas del hogar pasaron de ser una carga a ser completamente impagables. Se fue primero el agua caliente, luego la fría, después, el gas, y finalmente, la electricidad. En algún momento, María entendió que tenía que vender su casa. Fue una decisión difícil, pero no había otra opción. Por su estado físico y las condiciones del lugar, el precio cayó a la mitad. Pero incluso así, solo alcanzó para una pequeña casita en las afueras, cerca de un parque. La nueva vivienda, aunque modesta, resultó cómoda a su manera, entrada baja, sin escalones, cercana a la zona verde.
Y curiosamente, fue ahí donde comenzó un nuevo capítulo de su vida. Aquel del que su abuela solía hablarle, insinuando que tenía un don especial. Ahora lo comprendía. Ese don realmente se había despertado, no como visiones o sueños, sino como un conocimiento claro y profundo. Su mirada atravesaba a las personas, veía su pasado y vislumbraba su futuro. Empezó a sentarse en el parque, entre árboles y transeúntes. Al principio solo observaba, a veces compartía lo que sentía. La gente la escuchaba. Luego empezaron a regresar. Le daban las gracias. Algunos le ofrecían dinero, simbólico, pero para ella era necesario. Algunos días, incluso lograba guardar unos billetes en un frasco debajo de la cama. Aunque otras veces tenía que sacarlos, para comida, para medicinas. Y aún así, en lo más profundo de su ser, seguía viva la esperanza. Si los milagros existen, algún día reuniría el dinero para la operación. Esa mañana, como de costumbre, se despertó antes del amanecer. Se recogió el cabello, se vistió, se acomodó en la silla de ruedas y fue hacia el parque. No tenía muchas esperanzas de encontrar clientes, era día de semana, había pocos transeúntes. Pero no tenía otra opción. Y de pronto lo vio, un niño. Aún muy pequeño, solo en una banca. Tranquilo, como perdido. Había algo inquietante en él, como si se estuviera desvaneciendo, volviéndose un fantasma. María lo miró con esa nueva y especial mirada suya, esa que no se puede explicar. Y sintió un dolor profundo en el pecho. El dolor que percibió no era aún real. Pero estaba por venir, y sería terrible, insoportable. El niño estaba enfermo. Todavía no se notaba, pero pronto aparecería. Y entonces ya podría ser demasiado tarde. Como un destello, apareció ante sus ojos la imagen de su abuela. Ese momento exacto en que ella, sentándose a su lado en silencio, le dijo por primera vez que pronto iba a morir. En aquel entonces, María no lo entendió. Pero ahora lo sabía, con una claridad desgarradora. No podía quedarse paralizada. Tomó aire y se dirigió hacia el niño. Él giró la cabeza y la miró directamente a los ojos. Sin miedo, sin incomodidad, con sincera curiosidad. «Hola. ¿Estás aquí solo? ¿Dónde están tus papás?», preguntó suavemente. «Mi padrastro está cerca, allá, hablando por teléfono. Trabaja, creo, siempre está así». María siguió su gesto. En efecto, no muy lejos había un hombre en traje hablando por teléfono, movía las manos con tensión. En el momento en que terminó la llamada y se acercó a la banca, María decidió no perder tiempo. Fue rápidamente hacia él, esperando que el niño no escuchara. No debía saberlo aún. «Disculpe, ¿puedo hablar con usted un momento?», le dijo al hombre. Él metió la mano en el bolsillo, por inercia. «Un segundo, creo que tengo algo de cambio». «No, no me entendió, no estoy pidiendo dinero. Solo necesito decirle algo importante». Él se sorprendió, la miró con desconfianza. «Está bien, la escucho». Su niño necesita hacerse una revisión médica urgente. Un chequeo completo, en una clínica seria y moderna. No soy doctora, no puedo darle un diagnóstico. Pero tiene una enfermedad grave. Ahora parece estar bien, pero cuando aparezcan los síntomas, puede que ya no haya tiempo. Él entrecerró los ojos, inclinó un poco la cabeza. ¿No estará tratando de promocionar alguna clínica? Ahora es cuando me va a decir el nombre y darme una tarjeta, ¿no? María suspiró profundamente. No le gustaba mostrar su don, siempre asustaba a la gente. Pero ahora no había opción. Lo miró fijamente, por largo rato. «Lucio. ¿O debería llamarte, diente de león, como te decía tu mamá con cariño?» Él se quedó inmóvil, su rostro palideció. «¿Cómo sabes eso?» «Lo sé igual que sé que tu hijastro está enfermo. Solo créeme, por él, no debe sufrir». Él no dijo nada, solo asintió en silencio y fue rápidamente hacia el niño. Lo tomó de la mano, con cuidado, con firmeza. Y sin mirar atrás, se dirigieron juntos hacia el estacionamiento. María los observó alejarse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su don no era una maldición, sino quizás lo único que daba verdadero sentido a su vida. Mirando al niño,
María sintió de pronto algo parecido al alivio. La angustia extraña y abrumadora que hace poco le apretaba el alma como un nudo se fue desvaneciendo. Lucio, tal vez, no había tomado en serio sus palabras, pero al menos les había dado suficiente crédito como para escucharlas. Y eso ya era suficiente. Ahora no tenía que temer por la vida del niño. Ese pensamiento le trajo paz. Pero junto con la paz llegó el cansancio, intenso, como una ola que la envolvía por dentro. Se dio cuenta de cuánta energía había gastado ese día. En el fondo, María ya lo sabía, hoy no habría ganancias, y solo quedaba volver a casa. Además, el fin de semana estaba cerca. Eso significaba que más gente iría al parque, y ella podría volver a ofrecer predicciones suaves, sin compromisos. Frases simples y breves que hacían sonreír a muchos y les daban esperanza. Pero la vida seguía su curso implacable. Como siempre, los rumores se esparcieron más rápido de lo esperado. Quizás alguien de los conocidos de la calle o algún transeúnte había presenciado la escena del día anterior. Y a la mañana siguiente, apenas María abrió la puerta de su diminuto departamento, se encontró con algo inesperado. Un grupo de personas la esperaba justo en la entrada. No venían a pedir ni a exigir. Venían a mostrar respeto. Nadie gritaba ni se apresuraba, solo miradas cálidas, gestos suaves y palabras de agradecimiento. Todos sabían ya sobre su don especial, pero ahora habían visto cómo lo había usado sin pedir nada a cambio. Solo por hacer el bien. Por un niño al que apenas conocía. Y eso despertó admiración en la gente. Al atardecer, Lucio también se presentó en su casa. Se veía distinto a como estaba el día anterior, algo desconcertado, pero con una mirada sincera. En una mano llevaba un gran ramo de rosas oscuras, y en la otra, una caja de bombones bien presentada. «Perdón por venir sin avisar», dijo desde la puerta, inclinando un poco la cabeza. «Estuve pensando mucho en cómo agradecerte. Y me di cuenta de que no sé cómo hacerlo. Tú salvaste a Marcos, y él es todo lo que me queda de mi esposa». María sonrió, algo avergonzada. «Exageras, cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo». «Permíteme no estar de acuerdo», respondió con suavidad. Muy pocos habrían sentido que algo no iba bien con el niño. Y si lo hubieran sentido, no es seguro que hubieran ayudado. Lo más probable es que hubieran seguido de largo, o exigido algún pago. Pero tú lo hiciste sin pedir nada, solo porque tu corazón te lo dictó. Y eso me conmueve de verdad. «Gracias», dijo María bajando un poco la mirada. «Me alegra oírlo, y créeme, tus palabras son más que suficientes». Aunque, añadió, aceptando los regalos con una risa ligera. «No le voy a decir que no a unas flores y unos dulces». «Eres tal como te imaginé», dijo él con una sonrisa suave. «Pero sabes, no vine solo a darte las gracias. Tengo una propuesta, no te apresures a rechazarla, no quiero darte dinero porque sí, quisiera ofrecerte un trabajo». La palabra, trabajo, resonó en su pecho. Por un instante, se olvidó de su silla de ruedas. Olvidó todos los fracasos de los últimos meses. Cuántas veces había soñado con volver a sentirse útil, a ganar dinero por hacer algo real, y no por lecturas místicas en una banca. Pero casi de inmediato, el brillo en sus ojos se apagó. Lo miró, y sus hombros cayeron. «Me temo que en mi situación no hay muchas tareas que pueda realizar bien. Y menos aún por las que alguien quisiera pagarme. Pero hay una cosa que sí puedes hacer, y estoy seguro de ello. Necesito una niñera para Marcos». María levantó las cejas, sorprendida. «¿Niñera? ¿Y en silla de ruedas? Perdona, pero suena un poco extraño. ¿Cómo voy a poder cuidarlo?» «No tendrás que correr tras él», dijo Lucio con una sonrisa amable. «Es un niño tranquilo, callado, nada travieso. Ahora está en el hospital, pero en unas semanas le darán el alta. Y como ves, mi trabajo me exige mucho tiempo. Necesito a alguien que esté con él cuando yo no pueda». María bajó la mirada. «Necesito tiempo para pensarlo». «Por supuesto, tienes un mes entero», asintió él. «Piénsalo bien, sin presión. Si decides decir que no, lo entenderé». María de verdad tenía dudas. Era una gran responsabilidad, y el miedo a volver a fallar era muy fuerte.
Pero después de algunos días de pensarlo, decidió arriesgarse. Si no funciona, pensó, siempre puedo volver atrás. Voy a intentarlo. Así fue como se mudó a la casa de Lucio. Le asignaron una habitación propia. Por ahora, es un espacio modesto, dijo él con tono de disculpa. La casa es grande, pero solo está habitada una parte. Si algo no te convence, lo podemos cambiar. María entró rodando a la habitación y se quedó inmóvil. Ese espacio modesto era más grande que toda su casa anterior. Una habitación luminosa, amplia, con baño privado. Era un lujo con el que nunca se había atrevido a soñar. Al principio, le parecía estar viviendo en un cuento. Cada mañana, desayuno en familia. Luego, acompañaba a Marcos a la escuela. El resto del día era para ella, la mayor parte del tiempo lo pasaba en la biblioteca. La descubrió por casualidad y quedó maravillada, era un verdadero tesoro de libros. Después del almuerzo, recogía al niño del colegio. Y ahí empezaba su jornada real. Pero también eso resultó más fácil de lo esperado. Marcos era tal como lo describió su padrastro, tranquilo, obediente. No corría, no hacía berrinches, se sentaba solo a hacer la tarea. Su comportamiento parecía incluso demasiado correcto, especialmente para un niño de su edad. Lucio salía por la mañana y regresaba al anochecer. A veces se quedaba en casa, pero esos días apenas salía del estudio y pedía no ser interrumpido. En esos momentos, el silencio llenaba la casa, y María sentía que vivía con el niño en un mundo aparte. Lucio parecía un hombre amable, atento, realmente preocupado por su hijastro. Pero al vivir bajo el mismo techo, María empezó a notar cosas extrañas. A pesar de su aparente agradecimiento, Marcos mantenía cierta distancia. No se abría con él, no lo buscaba. Claro, nunca decía nada malo de él. Pero en el ambiente flotaba una tensión. Apenas perceptible, casi invisible, pero presente. Con cada día, María se sumergía más en la vida de esa familia. Conversaciones casuales, llamadas telefónicas, frases sueltas que escuchaba sin querer, le dejaban una inquietud en el alma. Algo no estaba bien. Y cada vez lo sentía con más claridad. María notaba cada vez más cómo cambiaba el tono de voz de Lucio cuando hablaba de negocios. En su voz aparecía una dureza, a veces incluso rudeza, especialmente al tratar con sus socios. Y aunque ella solo tenía una formación económica básica, eso le bastaba para percibir que algo en sus tratos no estaba bien. La cadena de operaciones, su manera de negociar, todo resultaba, como mínimo, sospechoso. Pero lo que más la impactó no fue eso. Muy pronto se hizo evidente algo imposible de ignorar: Lucio tenía una amante. Y por lo que parecía, la relación venía desde la época en que la madre de Marcos aún vivía. Tal vez por eso el niño mantenía la distancia con su padrastro. Tal vez por eso se notaba cierta hostilidad en su mirada. María había aprendido a distinguir con exactitud con quién hablaba su empleador. Bastaba que respondiera una llamada y dijera un par de frases para que todo quedara claro. Con los socios de negocios era brusco, directo, hablaba en frases cortas. Pero si del otro lado de la línea estaba esa mujer, su voz cambiaba. Se volvía suave, baja, casi hipnótica. En esos momentos parecía desconectarse de la realidad. Podía hablar durante horas, olvidando que había alguien más en la casa. Al principio, María intentó no darle importancia a ese hábito, justificándolo como una debilidad humana más. Pero con el tiempo se dio cuenta de que esas conversaciones le molestaban. Podía decirse que era por preocupación por Marcos, pero en el fondo sabía que había algo más. A veces se sorprendía observando a Lucio con interés. Admiraba su voz, su forma de comportarse, la atención que siempre le brindaba. Él se mostraba atento, le preguntaba si tenía todo lo que necesitaba, si estaba cómoda. María intentaba convencerse de que era solo gratitud por haber ayudado a su hijo. Pero una noche puso todo en claro. Fue algo inesperado. Estaban cenando en la sala cuando sonó el teléfono. Él miró la pantalla, y por su expresión quedó claro que era ella quien llamaba. Con una sonrisa suave dijo: «Hola, Dalia», y sin detenerse, se levantó de la mesa y se fue a su despacho. María no escuchó las palabras, solo fragmentos, risas,
pausas. Pero poco a poco el tono se volvió más tenso. Al final, Lucio terminó gritando algo con enojo y regresó a la sala, se sentó en silencio, con el ceño fruncido y ensimismado. María sintió una extraña alegría. La invadió una sensación de alivio, casi de triunfo. Solo horas después, ya en su cama y mirando la oscuridad, entendió por qué se sentía casi feliz, se había enamorado. De ese hombre que hasta hace poco consideraba solo su jefe. Sus defectos, su relación oculta, su dureza en los negocios, ya no importaban. Él se volvió real, humano. No perfecto, pero cercano. Y lo que más dolía era pensar que no tenía ninguna oportunidad. No porque él fuera inalcanzable, sino porque ella misma se sentía indigna. ¿Quién se enamoraría de una mujer en silla de ruedas? ¿Qué podía ofrecerle? Apenas una buena relación con el niño, y eso, ¿acaso podía tocar el corazón de alguien? Sí, él era amable con ella. Pero quizás se debía solo a la gratitud. O, peor aún, a la lástima. Y la lástima es lo peor sobre lo que pueden basarse los sentimientos. Sin embargo, pronto notó que las llamadas de Dalia cesaron. Lucio ya no le llamaba, no se encerraba por horas. Al contrario, pasaba más tiempo cerca de María. Y aunque fuera una ilusión, ella quería creer que algo nuevo estaban haciendo entre ellos. Algo verdadero. Una madrugada en la que no podía dormir, María decidió levantarse y bajar a la cocina. El sol comenzaba a asomar por el horizonte cuando llegó al primer piso. Le sorprendió ver la luz encendida en la sala y escuchar la voz animada de Lucio. Se acercó con curiosidad, y de pronto su cuerpo se paralizó. Lo que escuchó era sobre ella. ¿Puedes creerlo? Cayó redondita, decía Lucio, divertido. Un par de palabras bonitas y listo. Tan ingenua, da hasta pena. Aunque yo también salí perdiendo. Cuando Dalia se enteró, casi lo destruye todo. No entendió que solo era un juego. Pero bueno, encontraré otra, no es problema. ¿Estás seguro de que funcionará? Respondió otra voz masculina. María la reconoció, y eso la aterrorizó aún más. Claro que sí, ¿crees que me esfuerzo por gusto? Está enamorada, se nota. Y las mujeres enamoradas hacen lo que sea. Además, cree que salvó al niño. Con eso ya está atrapada. Hasta adivinó mi apodo de niño. ¿Cómo, si no tiene ese don? Podemos aprovecharlo. Manipulaciones, tratos, puntos débiles, todo está en sus manos, y por lo tanto, en las nuestras. María se alejó de la sala sin hacer ruido. El corazón le latía con fuerza. Regresó a su habitación y durante casi 2 horas no pudo parar de llorar. Sentía como todo dentro de ella se rompía, como se deshacía su fe, su esperanza, ese poco calor que empezaba a sentir por él. Más tarde, ya más tranquila, fue a la cocina. Por dentro todo estaba vacío. Ya no creía en una sola palabra. Pero antes de irse, quería despedirse de Marcos. Lo llamó, lo abrazó y no lo soltaba. El niño lloró sin entender por qué se iba. María, con voz temblorosa, le prometió: todo va a estar bien. Y aunque ahora su padrastro parezca tener todo el poder, esto no es el final. Siempre llega la justicia para todos. Volvieron a la mesa como si nada hubiera pasado, pero los ojos del niño seguían llenos de lágrimas. María sabía que ya no se quedaría ahí. ¿De qué hablaban ustedes dos en voz baja?, preguntó Lucio con una sonrisa cargada de falsa amabilidad al entrar en la habitación. De que tú eres un traidor, sollozó Marcos de repente, y sin esperar respuesta, salió corriendo y cerró la puerta de su cuarto de golpe. El hombre se quedó inmóvil, desconcertado. ¿Qué fue eso? ¿Por qué está así? María estaba sentada erguida, con una determinación congelada en la mirada. Acabo de decirle a Marcos que tengo que irme. Y como puedes ver, lo tomó muy mal, su voz no tenía ni rastro de la dulzura de antes, solo una frialdad contenida. ¿Irte? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? La confusión en la voz de Lucio empezaba a tornarse en desesperación. María, por favor, no tomes una decisión apresurada. Podemos hablar, resolver lo que sea. Si algo está mal, estoy dispuesto a cambiar lo que haga falta. Solo dime.
No te molestes en fingir nobleza, lo interrumpió ella con firmeza, su voz se volvió dura y distante. Deja de engañarme y de engañar a los demás, basta de fingir. El rostro del hombre cambió al instante. La sonrisa desapareció sin dejar rastro. Solo quedó una tensión helada, punzante. ¿Y escuchar conversaciones ajenas te parece aceptable?, preguntó con tono sarcástico. Por supuesto que no, pero no fue mi intención escuchar, fue algo accidental. Aún así, ahora veo con claridad con quién he estado tratando. Te quitaste la máscara, y eso lo explica todo. Entonces hablemos con franqueza, dijo él secamente, cruzando las manos a la espalda. Ya sabes lo que quiero. Dime cuánto. ¿Cuánto quieres por tus habilidades? Te equivocas, lo interrumpió ella sin cambiar el tono. Yo no quiero nada de ti, no habrá ningún trato. Me incomoda incluso estar cerca de ti, mucho menos algo más. Así que, discúlpame, me voy. Estás cometiendo un error, en su voz se notaba una fatiga decepcionada. ¿Pudo haber algo entre nosotros? No, no pudo, respondió ella con firmeza y salió de la casa sin mirar atrás. Volver a la pequeña habitación oscura en las afueras del parque fue casi una tortura. Después de los espacios amplios y luminosos de la mansión, después del cuidado y la calidez a los que había empezado a acostumbrarse, la realidad volvió a caer sobre ella con todo su peso. Pero no tenía alternativa. Al menos ahí no tenía que usar máscaras. Los vecinos la recibieron con afecto, como si ese año en otra vida nunca hubiera existido. Todo volvió a ser como antes, trabajo en la calle, rostros desconocidos, esa sensación constante de estar estancada. Pero María no se arrepentía. Hizo lo que debía hacer. Se fue antes de perderse por completo en un mundo de mentiras. Lo único que no la dejaba en paz era Marcos. Esas últimas palabras que escuchó de Lucio, seguían resonando en su memoria. No, él no amaba al niño de verdad. Lo cuidaba, sí, le daba lo necesario, pero lo trataba como una carga. Algo de lo que no podía deshacerse, pero que podía dejar de lado. Y Marcos, sin duda, lo sentía. María buscaba la forma de ayudar. Intentaba usar su don, se dejaba guiar por la intuición, barajaba opciones. Pero por ahora, nada funcionaba. Y aún así, en el fondo, estaba segura, la historia con Lucio no había terminado. No para ella, no para Marcos. Pasaron 2 meses. Un día cualquiera de trabajo. Como siempre, caminaba por el parque buscando posibles clientes, cuando su mirada se detuvo en el escaparate de un kiosco de periódicos. Entre decenas de titulares, sus ojos se clavaron en un rostro conocido. En la portada de uno de los diarios aparecía una gran foto de Lucio. Su mirada era insegura, angustiada, como si lo hubieran sorprendido. Sobre la imagen se leía el título en letras negras. Imperio de Arena. El estafador del año. María no lo dudó. Compró un ejemplar, el primero en muchos meses. Le temblaban las manos por la ansiedad, y al llegar a casa, casi corrió a la ventana y extendió el periódico en el alféizar. El artículo hablaba de una red de estafas a gran escala en la que Lucio estaba involucrado. Contratos falsos, fraudes con documentos, evasión de impuestos, engaños a socios, la lista era extensa. Y lo más impactante, la empresa nunca había sido suya. Todo ese imperio pertenecía, en realidad, a su difunta esposa, la madre de Marcos, quien, enamorada hasta el delirio, le había dejado toda su fortuna. En cuanto ella murió, todo el poder económico pasó a él. Y por lo visto, no perdió el tiempo. Al final de la nota se mencionaba a una tal Dalia, quien, según un contrato extraño, había recibido el control del negocio. Su nombre no requería explicaciones, María supo de inmediato quién era. Esa mujer, la del otro lado del teléfono, la del tono que helaba la piel. Y ahora era ella quien se quedaba con lo que antes parecía la cima del éxito. María sintió una inesperada compasión por ella. No había recibido una empresa, sino un desastre. Todo se había venido abajo. Y además, un niño, ajeno, desconfiado, con una herida profunda y un pasado difícil. Pasó otro mes. La vida seguía su curso, hasta que un día alguien llamó a la puerta. Un golpe extraño, insistente.
El corazón de María se detuvo por un instante. No sabía quién estaría del otro lado, pero ya sentía que su antigua vida regresaba. Y esta vez, estaba lista para enfrentarla. María reconoció sin dudar los pasos en la escalera, incluso antes de que se escuchara el golpe en la puerta. Ya estaba de pie frente a ella cuando se abrió suavemente. En el umbral estaba una mujer, casi de su misma edad, tan delgada que parecía enferma, con las mejillas hundidas y la mirada perdida. A su lado, Marcos, que corrió hacia María y la abrazó con tanta fuerza que parecía temer que ella desapareciera de nuevo de su vida. «Perdón por llegar así, sin avisar», empezó la mujer, con la voz temblorosa. «Me llamo Dalia». «Sí, soy yo, la que estaba con Lucio, de forma no oficial». «Me imaginaba quién eras», dijo María en voz baja pero serena. «No te quedes en la puerta, pasa». «¿Qué te trae por aquí?» «Me cuesta un poco decirlo», murmuró Dalia, bajando la mirada. «Necesitamos tu ayuda», la interrumpió Marcos con desesperación y decisión. «Tú entiendes un poco de negocios, de papeles. Aunque sea lo básico». «Yo, no estoy logrando manejar esto», dijo Dalia con dificultad. «Todo se está viniendo abajo. La contabilidad es un caos, la gente se va. He intentado hacerlo bien, de verdad. Pero ya no sé a quién acudir. Marcos se acordó de ti, y no tengo a nadie más». María observó detenidamente el rostro de la mujer. Su belleza, indudable, casi aristocrática, se había desvanecido bajo un velo gris de cansancio y dolor. Sus mejillas estaban hundidas, tenía ojeras marcadas, señales de noches sin dormir y pensamientos pesados. Dalia estaba agotada. Era evidente que había intentado sostener el peso que le había caído encima, pero cada día parecía más difícil. Estaba al límite. «Claro que te ayudaré», respondió María sin dudar. Su voz transmitía firmeza y una determinación amable. El rostro de Marcos se iluminó, como si una sombra en su interior se disipara, al menos por un momento. Volvieron juntos a la mansión. Para sorpresa de María, la casa que antes le parecía fría y ajena ahora resultaba mucho más acogedora, como si las paredes conservaran recuerdos distintos. Tal vez la presencia femenina realmente cambiaba las cosas. O quizá Dalia era simplemente una anfitriona más cálida que Lucio. Desde ese día, María se convirtió en la mano derecha de Dalia. Se sumergió por completo en los documentos, revisando contratos antiguos, informes fiscales, detalles legales. Repasaba conocimientos de la universidad, pasaba horas leyendo libros, analizaba el negocio. El trabajo avanzaba lento pero seguro. El caos empezaba a ordenarse, y poco a poco la estructura tomaba forma. María sentía que pronto podría dejar el manejo en manos de Dalia y dedicarse por completo a criar a Marcos, a quien con el tiempo sentía cada vez más como propio. Llegó el día que esperaba con nerviosa anticipación, el día de despedirse del papeleo. Esa noche decidió organizar una cena especial. Preparó todo con Marcos, con entusiasmo, entre risas, como si no estuvieran recibiendo invitados, sino abriendo una nueva etapa en sus vidas. Solo faltaba que regresara Dalia, quien había salido temprano por asuntos pendientes. Cuando Dalia volvió, María lo notó de inmediato, algo había pasado. Dalia sonreía, pero su sonrisa era forzada, como una máscara que intentaba ocultar una inquietud. Apenas probó la comida, rechazó el vino y respondía con monosílabos, como si su mente estuviera muy lejos. «Dalia, te noto extraña». «¿Pasó algo?», preguntó María con cautela, sin poder contenerse. «Todo está bien», respondió ella de forma automática, girando hacia la ventana. El silencio duró unos segundos. Y luego, de repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó rápidamente una servilleta que le ofreció Marcos, se secó y dijo en voz baja, casi como un susurro: «Estoy embarazada, de Lucio, y vamos a tener gemelos». María tardó unos segundos en procesarlo, luego soltó un grito. «Dalia, eso es una noticia maravillosa. ¿No es un milagro?» «Tal vez», murmuró Dalia con una leve sonrisa. «Pero no es tan simple. Él está en la cárcel, estoy sola. Y ahora no solo sola, sino con 2 bebés dentro de mí». «Escucha, no estás sola», dijo María, colocando su mano sobre la de ella. «Estamos contigo, yo, Marcos. Vamos a salir adelante,
créeme. Eres fuerte, vamos a resistir. Tal vez, susurró Dalia, pero su voz no transmitía mucha seguridad. Entonces levantó la vista de pronto y dijo, como si hubiera tomado una gran decisión: María, dime la verdad. ¿Lo de tus piernas, se puede arreglar? Al menos teóricamente. He oído que hay operaciones. María se quedó inmóvil. Esa era una pregunta que no se atrevía a hacerse en voz alta desde hacía mucho. Pero ahí estaba, sincera, directa. Sí, existen métodos, dijo despacio, como temiendo decirlo. Pero son muy costosos. Fuera del alcance de la mayoría. Pero tú misma dijiste que ahora tenemos dinero. Y no poco, gracias a ti. Tú salvaste todo esto, desde la nada. Si hay una posibilidad, yo pago, sin pensarlo. No te atrevas a negarte. María no sabía cómo contener la emoción que la invadió. La envolvió una mezcla de alivio, alegría y algo de incredulidad. Pero no discutió. Aceptó. Y el milagro sucedió. No pasó tanto tiempo, la operación, la rehabilitación, los primeros pasos, aún inseguros, con bastón, con cuidado, pero por fin sobre sus propios pies. Cada día era una victoria. Dalia y Marcos estaban a su lado, apoyándola en todo momento, física y emocionalmente. Dalia ya apenas podía moverse, su vientre había crecido tanto que parecía albergar un mundo entero. Gemelos no es poca cosa. Y la mansión, antes vacía y fría, empezaba a llenarse de vida. Las habitaciones que parecían sobrantes y sin propósito ahora cobraban sentido, todo se preparaba para recibir a nuevos habitantes. A aquellos que unirían para siempre a estas tres mujeres, la exniñera, la amante, y a ese niño que siempre sintió más de lo que decía. Y ahora, esta casa, por fin, tenía la oportunidad de convertirse en un verdadero hogar. María acompañó a Dalia al hospital maternidad, permaneciendo a su lado constantemente, como si la protegiera de todo el mundo. En los últimos meses, no solo se habían convertido en aliadas, sino que entre ellas había surgido ese hilo delgado pero fuerte de verdadera amistad femenina, que no se rompe con el dolor, sino que se fortalece con él. Dalia estaba nerviosa, pero intentaba mantenerse firme. María, por dentro, estaba llena de una tensión ansiosa que no la abandonaba ni un segundo. Cuando llevaron a Dalia a quirófano, María quedó sola en un largo y estéril pasillo, tenuemente iluminado por lámparas en el techo. Su corazón latía rápido, como anticipando una desgracia. Caminaba de un lado a otro, inquieta, escuchando atentamente, esperando que se abriera una puerta o que alguien saliera con noticias. El tiempo parecía haberse detenido. Y cuando después de varias horas apareció un médico, visiblemente agotado, con el rostro cansado y los hombros caídos, María ya supo que no traía buenas noticias. «Disculpa, ¿eras alguien cercano a Dalia?», preguntó él, evitando mirarla a los ojos. «¿Cercana?», dijo, «era». María se contrajo al escuchar el verbo en pasado. El hombre exhaló profundamente y asintió apenas. «Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Pero la hemorragia comenzó de repente y avanzó muy rápido. Ella falleció. Pudimos salvar solo a las niñas. A dos. Ahora necesitan mucho una familia, tal vez deberíamos contactar al padre». «Eso es imposible», murmuró María, conteniendo las lágrimas que querían salir. Su mente empezó a dar vueltas. ¿Cómo podía ser? Esas niñas pequeñas, que aún no conocían el mundo, no permitiría que terminaran en un orfanato. Ni siquiera podía imaginar soltarlas al vacío. Pero, ¿qué hacer ahora? Formalmente, ella no era nada. Ni familiar ni tutora. Parecía que Dalia había previsto todo. Lo había arreglado todo con anticipación, como si hubiera sentido que no vería el amanecer del día siguiente. Uno de los días anteriores, tranquila y sin hacer ruido, Dalia firmó un testamento. A nombre de María. Su última voluntad fue clara y contundente, confiarle todo lo que tenía a esta mujer que estuvo a su lado cuando todos se alejaron. La mansión, los negocios, los activos, todo pasaba a manos de María. Pero el punto principal era otro, los niños, los tres. Cuidarlos era ahora su sagrado deber. María estaba en el vestíbulo de la mansión, imponente y silenciosa,
como si la casa misma contuviera la respiración. Entró por primera vez a un salón que ni siquiera sabía que existía. Techos altos, pesadas cortinas, cuadros con marcos dorados, estatuas de mármol que escondían historia. Todo parecía un sueño, uno de esos que a veces la visitaban y la asustaban por su magnitud. Pero no era un sueño. Mientras observaba todo, no pensaba en la riqueza, sino en cómo usar dignamente aquello que inesperadamente estaba en sus manos. Muy dentro de ella ya vivía una idea cálida y persistente, como una luz en la ventana, que ahora finalmente tenía la oportunidad de hacerse realidad. María decidió construir una clínica. No solo un centro médico, sino un verdadero hospital infantil, moderno, luminoso, con equipos de última generación y los mejores especialistas. Pero lo más importante, accesible para todos. Especialmente para quienes más necesitan ayuda pero no tienen recursos para tratarse. Sabiendo que sola no podría lograrlo, María empezó a buscar a alguien que pudiera ser su apoyo en este proyecto complejo. Pronto escuchó de un doctor respetado por todos, uno de los mejores pediatras de la ciudad. Fue a verlo sin cita, simplemente llegó, con determinación firme y una esperanza tímida. Sé que es inesperado, empezó ella al entrar en su oficina. Pero tengo una idea. Y tal vez sea algo que alguna vez tú también quisiste. El hombre la escuchó con atención. Tenía ojos inteligentes y cansados, de alguien que ha visto mucho pero no ha perdido la fe. No interrumpió, solo asintió. Luego dijo: para ser honesto, yo también he soñado con algo parecido desde hace tiempo. Pero sabes, nunca hubo dinero para un proyecto tan grande. Ahora hay dinero, respondió María con una sonrisa contenida. Pero sin tu experiencia, todo lo demás será inútil. No necesitamos solo un edificio, necesitamos un verdadero médico, como tú. Solo llámame Rafael, contestó él después de una pausa, y en su voz sonaba la disposición para el cambio. Así comenzó su proyecto común. No por obligación, no por deber, sino por corazón. Con la fe de que la bondad debe regresar a este mundo. No muy lejos del centro bullicioso de la ciudad, se levantó un edificio nuevo, luminoso, espacioso, con una arquitectura que parecía diseñada para inspirar esperanza. No era solo una clínica. Era un lugar en el que María puso no solo dinero, sino también su alma. Cada detalle, desde las fachadas de vidrio hasta los colores cuidadosamente elegidos en las habitaciones, estaba pensado. Luego empezó la etapa más difícil, formar el personal, crear el equipo. El encargado del proyecto y luego director médico fue Rafael, un hombre cuyo profesionalismo y honestidad interior nunca hicieron dudar a María. Durante todo el trabajo en este gran proyecto, entre ellos se formó una relación que pronto fue más allá de la colaboración laboral. Lo que empezó como respeto y un interés común se convirtió en algo mucho más profundo, un cariño cálido, luego una simpatía tímida y después en un amor verdadero, maduro, capaz de superar cualquier prueba. Solo una cosa preocupaba a María: ¿cómo tomaría sus sentimientos su hijo Marcos? Para ella era muy importante que el niño aceptara a Rafael no como un extraño, sino como un amigo, un aliado, tal vez incluso como un padre. Por eso tardó en organizar su encuentro, temiendo romper ese delicado equilibrio. Pero un día entendió que ya no podía esperar más. María habló con Marcos. Le explicó muchas cosas, con cuidado y ternura. Y luego invitó a Rafael a una cena familiar. Los tres sentían nervios esa noche. Había algo casi decisivo en ese encuentro, como si fuera el momento que definiría si serían una nueva familia o no. Pero todo se resolvió en un segundo. Marcos, Rafael levantó las cejas sorprendido apenas vio al niño. Doctor Rafael, respondió Marcos con alegría, reconociendo al hombre al instante. ¿Ustedes se conocen?, preguntó María desconcertada, sin entender lo que pasaba. Claro que sí, sonrió Rafael. Hace años que lo atendí. Entonces su padrastro lo llevó a la clínica, insistiendo en un chequeo completo porque, según él, una especie de vidente había predicho una enfermedad. Y curiosamente, tenía razón. En ese momento Rafael se quedó en silencio. Su mirada se volvió atenta, alerta. Miró a María como si la viera realmente por primera vez. Espera, fuiste tú, ¿verdad? María apenas sonrió y asintió. Fui yo.
Todo encajó. Sus caminos se cruzaron mucho antes de conocerse de verdad. El destino claramente los reunió de nuevo sin casualidad. Poco después, Rafael se mudó definitivamente a la mansión. Marcos lo quiso de inmediato, como si hubiera esperado a un adulto así junto a él. Rafael se conmovió con la relación con las niñas que María nombró en honor a sus amigas, Dalia y Carla. Él aceptó a todos sus hijos como propios, con amor, paciencia y verdadera dedicación. No pasó mucho tiempo, solo medio año, y tomaron la decisión mutua de casarse. Su unión no fue un enamoramiento repentino, sino una elección consciente de dos adultos que habían vivido mucho y estaban listos para seguir juntos. María parecía aprender a ser feliz de nuevo. Tenía todo, un hogar acogedor, una familia fuerte, hijos a quienes amaba con todo su corazón y un hombre a su lado que le daba seguridad. Parecía que así debía ser siempre. Pero en lo profundo aún vivía una herida. Una historia sin resolver que durante décadas envenenó sus recuerdos, el secreto de su madre. Se decidió. Ahora que tenía recursos y libertad para actuar, no había excusas para no hacerlo. María fue a ver a la mujer a quien siempre llamó mamá Elisa. En realidad, Elisa no era pariente, pero sí la mejor amiga de su madre, la única persona que podía conocer la verdad. María, qué sorpresa, dijo Elisa al abrir la puerta con las manos abiertas. Pasa, querida, ¿cuántos años han pasado, desde aquella vez, cuando Felicia, se detuvo, como si hubiera dicho demasiado? El nombre de su madre, Felicia, sonó extraño, casi ajeno. María se dio cuenta de que hacía mucho no escuchaba que alguien la llamara así. Y apenas lo recordaba. Elisa, vine a saber la verdad, dijo sentándose en la cocina. Por favor, no me ocultes nada. Siento que mi mamá está viva. Toda la vida me dijeron que no estaba, pero nunca lo creí. La mujer bajó la mirada un momento y comenzó a servirte con nerviosismo. Cuando volvió a mirarla, ya no había la misma energía, solo cansancio y tristeza. Está viva, María, al menos, cuando todo pasó, no murió. ¿Se ahogó? No creas eso, nadie intentó buscarla. Ella se fue por voluntad propia, desapareció. ¿Sabes? Era una mujer con carácter fuerte. Amaba intensamente, desesperadamente, hasta perder la razón. Otro romance, un hombre nuevo. No tu padre, él ya no estaba cerca. Y simplemente desapareció. Se fue con ese hombre, sin avisar a nadie. Tu abuela sentía vergüenza. Por eso te dijeron que murió. Y a todos los que conocían la verdad los alejaron de ti. María se quedó quieta, como petrificada. Por un lado, siempre sintió que su mamá estaba en algún lugar. Por otro, la realidad resultó más común y a la vez cruel. No fue una desaparición mágica ni misterio. Fue una huida humana, normal, de la familia, de las responsabilidades, de sí misma. Sin embargo, ahora tenía una pista. Por primera vez en muchos años. Y decidió no perder ni un minuto. Contactó una agencia y contrató un detective privado, contando todo lo que sabía. Poca información, dijo él mientras anotaba. Pero no te preocupes. En mi trabajo he tenido casos con menos chances. La encontraremos. Y cumplió su palabra. A las semanas informó, su madre vive en las afueras de la ciudad, en una casita pequeña. El hombre con quien se fue hace tiempo desapareció. Pero quedó una hija, una joven. Se llama Adelina, tiene solo 20 años. Hermana de sangre, entonces. Así, María encontró a dos personas cercanas al mismo tiempo, a quien creía perdida para siempre y a quien ni siquiera sospechaba. El camino hacia la casa donde vivía la madre parecía interminable. María miraba por la ventana del auto, mientras afuera pasaban lentamente árboles, techos y señales de tránsito. Su corazón latía con una inquieta incertidumbre. ¿La aceptarían? ¿La perdonarían? Sus dedos temblaban, como avisándole que lo que venía no era solo un encuentro, sino un choque con un pasado que había guardado silencio durante tanto tiempo. Cuando finalmente se abrió la puerta y apareció una mujer con el cabello canoso y la mirada apagada, el tiempo pareció detenerse. Felicia se quedó paralizada, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos cayeron a los costados, sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras.
Solo sus ojos, esos mismos, familiares, en los que María se reconocía, se llenaron de lágrimas. María exhaló al fin y dio un paso adelante, abrazando fuertemente a su hija. «Dios mío, ¿eres tú de verdad? ¿Estás aquí frente a mí?» María no pudo contenerse y correspondió el abrazo, apoyando su cabeza en el hombro de su madre, sintiendo el aroma de la vieja casa, de sus manos, de su tiempo. «Perdóname, hija mía», dijo en voz baja, conteniendo las lágrimas con esfuerzo. «Me fui como si fuera a ninguna parte. Y tardé mucho en poder regresar. Sentí mucha vergüenza, mucha». María se apartó, mirando a su madre entre lágrimas, y le acarició la mejilla. «Mamá, no digas eso, yo también tengo la culpa por no haberte encontrado antes. Entra rápido, que ya preparo el té. Me contarás todo. Todo lo que no se dijo en estos años». Se sentaron en un sofá viejo, pero limpio. Felicia se movía en la cocina, regresaba con las tazas, ponía los platos y recordaba unas cosas y otras. «¿Recuerdas cuando de niña te escondías detrás del sillón pensando que nadie te veía? Y cuando pintaste con marcador directamente en el papel tapiz, me reí tanto al verlo». María escuchaba, asentía, pero por dentro todo estaba tenso. Su corazón sentía que en la casa faltaba alguien. Como si en el aire flotara una ausencia silenciosa, palpable, como un eco en una habitación vacía. Y de repente su mente alcanzó lo que la intuición le había estado gritando por mucho tiempo: «¿Dónde está Adelina?». Colocó con cuidado la taza sobre la mesa, y sin apartar la mirada de su madre, preguntó: «Mamá, perdona, pero tengo una hermana, ¿verdad? ¿Dónde está ahora?». Felicia se quedó inmóvil. Sus manos se apretaron, su mirada se volvió inquieta, y sus labios temblaron. Luego habló en voz baja, casi en un susurro, como si temiera que las palabras lastimaran. «María, qué dolor, encontré a una hija, y enseguida pierdo a la otra. Pobre mía Adelina». «Mamá, ¿qué dices?». El corazón de María se apretó de horror. «¿Está viva?». «Está viva, gracias a Dios», corrigió Felicia de inmediato, asustada de que su hija pensara lo peor. «Solo que tiene problemas». María contuvo la respiración, esperando que continuara. «La acusan de fraude. En una empresa donde empezó a trabajar, descubrieron irregularidades. Y Adelina ni siquiera entendió en qué se había metido. Le dijeron que el trabajo era bueno, con buen salario y condiciones maravillosas. Ella se alegró, pero resultó que todo era sucio. Y ahora la hacen cómplice». María se levantó y caminó por la habitación. Apretó los puños, no de enojo, sino de impotencia. Pero pronto se serenó. No permitiría que otra mujer de su familia fuera derrotada. «Mamá, no te preocupes, lo resolveremos. Buscaré un buen abogado. No dejaré que la destruyan, te lo prometo». Y cumplió su promesa. Al día siguiente encontraron un abogado experimentado que tomó el caso. Analizó los documentos, habló con Adelina, organizó la reunión con las autoridades. María estuvo siempre al lado, apoyándola, llamándola, sin dejarla sola. Sabía lo que era sentir que todo se derrumba de repente. 2 meses después llegó el veredicto: Adelina era inocente. Habían tendido una trampa. La usaron como pantalla. Y finalmente, ella estaba libre. María le propuso a su hermana pensar en el futuro, en serio, con perspectivas. Elegir una universidad que la ayudara a levantarse, a estudiar, a construir su vida desde cero, pero ya con conciencia. Adelina al principio se mostró tímida y dudosa, pero al final aceptó. Rafael la apoyó a María sin dudar. Vio lo importante que era para ella darle un nuevo comienzo a su hermana. Y también entendió que ese gesto era la expresión de esa generosidad de alma por la que amaba a su esposa. Juntos eligieron para Felicia y Adelina una casa pequeña, pero acogedora, a pocos pasos de la suya. Limpia, luminosa, con un jardín donde podían jugar los niños. María hizo todo para que su familia tuviera futuro. Para que Adelina sintiera que no estaba sola. Para que Felicia supiera que la aceptaban, perdonaban y acogían. Y para que los niños, los que ya habían nacido y los que estaban por llegar, crecieran en amor, paz y cuidado. Esto se volvió especialmente importante ahora,
porque el cuarto hijo ya se dejaba sentir. Se movía dentro de María, como si le dijera: yo también estoy aquí, y ya soy parte de esta gran vida nueva.